Bien, buenas tardes. Vamos a continuar, en este caso, con el módulo 3 del diplomado Levantamiento Topográfico con fines catastrales, con relación a la utilización de algunos comandos que, en este caso, contiene este software que es el ArcGIS. En el desarrollo de la clase vamos a tratar, en primer lugar, mediante un ejemplo aplicativo, cómo podemos realizar una georreferenciación de una imagen, ¿no?, utilizando el comando que corresponde en el ArcGIS sobre este proceso. Además, vamos a digitalizar en modo ejemplo. En este software tenemos comandos de digitalización, y sobre la imagen que hemos georreferenciado vamos a realizar esta digitalización. Vamos a ver algunos procesos de análisis en geoprocessing que nos va a poder servir en este manejo de la información que en el proceso de levantamiento catastral y la generación o la aplicación de la topografía, en este caso para el tema gráfico, podemos utilizarlo, ¿no? En primer lugar vamos a preparar el escenario de establecer algunos conceptos generales sobre algunos aspectos que vamos a ir manejando en este módulo, ¿no?, que vamos a aplicar algunos comandos de este software del ArcGIS. En primer lugar, nosotros en este caso vamos a manejar dos tipos de informaciones. Una información raster y una información vectorial. En los catastros es muy común el poder utilizar estos tipos de información, raster y vectorial, aunque en la gran mayoría esta información raster sirve como información base para poder luego generar una información vectorial, ¿no? Entonces es importante de que tengamos, en este caso, el conocimiento sobre estos dos temas. La información raster es, según este concepto, que lo he extraído de un tutorial básico para lo que es elaboración de un mapa utilizando el ArcGIS, es cualquier tipo de imagen digital representada en mallas o píxeles, que son estos, ¿no?, cuadritos que se ha ampliado esta imagen, ¿no?, que divide el espacio en celdas regulares donde cada una de ellas representa un único valor. Cada una de estas celdas va a representar algún elemento que, en este caso, lo estamos visualizando mediante una imagen. Los formatos que se manejan, en este caso, de
información raster, tenemos JPG, PNG, TIFF, entre otros. Cuando en este caso elaboramos un proyecto catastral, y si el proceso de elaboración de la cartografía es mediante un proceso indirecto, utilizando imágenes fotográficas o fotogramétricas o imágenes satelitales, ¿no? Vamos a elaborar, en este caso, ese tipo de cartografía mediante fotografías aéreas o ortoimágenes rectificadas que me den el elemento gráfico o geométrico, ¿no?, más preciso, utilizando, en este caso, una imagen que sería una información raster. La información vectorial, en este caso, estos datos están basados en una representación de vectores que establecen un componente espacial de los datos geográficos. Esta representación espacial implica la utilización de tres tipos de elementos espaciales, ¿no?, que tienen un carácter geométrico y que pueden ser, en este caso, interpretados los objetos mediante, o representados estos objetos mediante la utilización de puntos, de líneas y de polígonos, según la información que vamos a representar. Los atributos temáticos, que en este caso son algunos datos que identifican esa representación gráfica, ¿no? Estos atributos temáticos van a corresponder a las unidades espaciales que se manejan habitualmente mediante unas tablas de datos. Cuando utilizamos, en este caso, este software que es el ArcGIS, vamos a ver que el elemento gráfico está, en este caso, representado o va a estar complementado con una tabla donde vamos a poder establecer los atributos, ¿no? Por ejemplo, si yo represento de repente una vía de una calle, uno de los atributos importantes es el poder establecer si esa vía es de doble sentido, ese sería un atributo, o esa vía es asfaltada, sería otro atributo, el ancho de la vía, otro atributo. O sea, ahí podemos estar teniendo una serie de atributos que complementan la información gráfica. Si hablamos de polígonos, en este caso, cuando trabajamos información cartográfica dentro de los procesos catastrales, vamos a representar en polígonos, por ejemplo, la delimitación de los sectores catastrales. Vamos a representar en polígonos, por ejemplo, las manzanas catastrales. O vamos a representar en polígonos los lotes catastrales. Cada uno de estos elementos, sector, manzana y lote,
puede tener unos atributos que lo vamos a generar mediante unas tablas que se vinculan, en este caso, con la parte gráfica. Las vías o los ejes de vías lo podemos representar mediante líneas, y por ejemplo la información de numeración de los lotes en el tema catastral lo vamos a representar mediante puntos. De esta manera tenemos en este caso una representación dependiendo de los elementos que vamos a graficar en puntos, líneas y polígonos. Tenemos acá una comparación entre una información raster y una información vectorial. El río está representado mediante estas celdas que, dependiendo de la resolución de la imagen, va a representar una forma más real o menos real. En cambio acá el río está representado mediante un vector que delimita el área de influencia del río y que podemos tener una serie de atributos sobre esto. Tenemos acá algunas ventajas de trabajar con información raster o vectorial. Por ejemplo, si trabajamos con la ventaja de trabajar con una información raster es que podemos manejar una estructura de datos muy simple. La ventaja de trabajar con una información vectorial es que tenemos una gran precisión en su representación. En lo que responde a raster, tenemos facilidad para la representación de entidades espaciales continuas. Vectorial, facilidad de integración con CAD vectoriales. O sea, la información que originalmente podemos generar lo vamos a hacer utilizando este software de dibujo asistido por computadora. Elevada capacidad para la superposición y combinación de capas. Podemos ir superponiendo capas o imágenes que contengan distintas informaciones en un mismo espacio. O en el tema vectorial, mapas de una elevada calidad. Capacidad para la realización de análisis geoestadísticos. Y por otro lado, capacidad para realizar análisis de redes en el tema vectorial. Obtener distancias, obtener, en este caso, zona de influencia que podemos realizar en un tema de análisis. Capacidad para integrar datos de imágenes satelitales. Podemos tener en el tema vectorial estructura de datos con topología, capacidad de incorporación de imágenes de diferentes épocas, por ejemplo, hacer un seguimiento en el tiempo de cómo ha ido modificándose ese espacio territorial. Y en el tema vectorial, sus archivos son de poco tamaño en comparación con una de información raster.
Acá tenemos mi espacio territorial que lo puedo graficar mediante, en este caso, mediante el uso de imágenes o, en este caso, vectorizaciones. Estos puntos nos representan algún elemento con líneas y polígonos en el tema vectorial, ¿no? Y en el tema de raster. Si vamos a trabajar con este software que es el ArcGIS, este software tiene un tipo de formato donde se va a guardar la información. El formato, en este caso del ArcGIS, es el shapefile, o más conocido como Shape, nada más, ¿no? Este formato de archivo vectorial, ¿no?, tiene una extensión que es el SHP o Shape. Este Shapefile es un formato vectorial de almacenamiento digital donde se guarda la localización de los elementos geográficos y los atributos asociados a ellos. Vuelvo a recalcar, el concepto de atributos es la característica que podemos identificar, en este caso, a ese elemento. Si yo tengo un polígono, uno de los atributos de ese polígono es el uso, por ejemplo. Puede ser una casa habitación, un terreno sin construir. Ese es uno de los atributos. Ese polígono puede tener otro atributo, que es el nombre del propietario. Ese polígono puede tener otro atributo, que es el área del terreno. O sea, la identificación de cada uno de estos elementos gráficos lo vamos a poder tener utilizando, en este caso, este tipo de formato que son los shapefiles, ¿no? Un shapefile es generado por varios archivos que van a representar, en este caso, a ese elemento gráfico. Uno de los archivos es el propio shape. Es el archivo que almacena las entidades geométricas de los objetos, ¿no? La parte gráfica, geométrica, se guarda en el shapefile o en el shape. SHX es el archivo que almacena el índice de las entidades geométricas, y el DBF es la base de datos que, en este caso, almacena esa información donde vamos a encontrar los atributos en una tabla de datos, ¿no? Pues ahí tenemos nosotros esta extensión que se va a trabajar si vamos a procesar información, en este caso, utilizando el ArcGIS. El formato o la extensión, por ejemplo, del AutoCAD, que es otro de los software que se utilizan también, es el DWG, por ejemplo, ¿no? En CAD, y en ArcGIS sería el Shape, ¿no? Estos shapes, ¿no?, pueden ser de puntos, un shape de puntos, como ya lo hemos indicado. ¿Qué podría identificar ese shape de puntos?
ese chey de puntos podría identificar la numeración en el tema catastral. Podemos tener un chey de líneas que podría representar, por ejemplo, las redes de agua, desagüe o los ejes de vía, ¿no? Un fichero de polígonos generalmente lo utilizamos cuando el elemento geométrico tiene una determinada dimensión. Un sector catastral está representado mediante un polígono. Una manzana catastral también está identificado mediante un polígono. Un lote catastral de igual manera. Así que, en este caso, dependiendo de lo que voy a representar, voy a utilizar o puntos, o líneas, o polígonos, ¿no? Si nosotros vamos a utilizar información que ha sido obtenida, en este caso, de campo, ¿no?, va a ser guardada dependiendo o por puntos, o por líneas, o por polígonos. ¿Cuál sería la ventaja de poder manejar información catastral mediante el uso de este software? Bueno, una de las mayores ventajas sería en este caso, el poder obtener atributos en estos elementos que voy a representar. Y en Catastro tenemos muchos atributos que vamos a poder representar mediante unas tablas. Por decir, un lote que yo voy a representar mediante un polígono, ¿qué atributos voy a poder tener de ese lote? Vuelvo a repetir, ¿para qué uso ese lote? En ese lote de repente es una actividad económica. ¿Qué tipo de actividad económica existe ahí? ¿Quién es el propietario? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Qué documentación tiene ese predio, ese lote? ¿No? Si ese lote tiene dimensiones reglamentarias. Entonces, existen una serie de informaciones que, en este caso, han sido obtenidas o recogidas mediante el llenado de las fichas catastrales individuales, y que, según los procedimientos que vamos a utilizar en Catastro, esas dos informaciones, la parte gráfica y la parte alfanumérica, que se trabajan, en este caso, independientemente, podemos tener dos bases de datos, gráfica y alfanumérica, se puedan vincular para poder pasar los atributos que yo tengo en la parte alfanumérica a la parte gráfica. Es decir, que la información alfanumérica, al momento de vincularla con la información gráfica, vamos a lograr que esa información sea ubicada espacialmente. Y en este caso es uno de los principios que se trabaja en los sistemas de información geográfica.
La ubicación espacial de la información es uno de los principios de los SIG, ¿no? Los sistemas de información geográfica, que se caracterizan porque la información se encuentra georreferenciada. Podemos obtener información espacial y al ser georreferenciada, al tener estos elementos de puntos, líneas y polígonos, atributos obtenidos en los procesos catastrales, nos van a facilitar en la elaboración de estos planos temáticos. He ahí la importancia de poder trabajar, en este caso, con ese tipo de información. Información que tiene un respaldo de una base de datos y que esa base de datos está vinculada a un tema gráfico que me va a dar la ubicación espacial. Entonces, si hablamos de ubicación espacial, vamos a hablar de georreferenciación. Y en algunos casos vamos a tener que georreferenciar imágenes que contengan alguna información y que me van a ayudar a poder incorporar a nuestros catastros. Por ejemplo, si yo no tuviera información cartográfica y voy a iniciar un proceso catastral, no encuentro información cartográfica. Una de las fuentes que me pueden ayudar en esa etapa, que es la etapa de actividades previas, son las imágenes, por ejemplo, que se encuentran en el Google Earth, haciendo la salvedad de que esa información es una información preliminar, una información que me pueda servir, en este caso, de punto de partida para poder realizar una planificación en los procesos catastrales. Supongamos que yo no tenga información cartográfica y quiero salir con alguna información, hacer una evaluación del ámbito al cual voy a hacer, en este caso, el catastro. Una de las alternativas es poder digitalizar esa información que se encuentra en el Google Earth y generar una vectorización sobre ella. O sea, tengo una imagen raster, sobre esa imagen voy a obtener una imagen o una información vectorial, ¿no? Entonces, como modo de práctica, de aplicativo de esta parte, es que voy a utilizar en primer lugar una imagen del Google Earth. Sobre esa imagen voy a generar unos puntos de coordenadas que me van a servir para poder georreferenciar esa imagen y tenerla en este software, para luego digitalizar algunas zonas y realizar algunos análisis sobre esa información. Uno de los comandos que vamos a utilizar es el comando de georreferenciación, que me va a permitir poder darle la ubicación espacial que corresponde a esa imagen que voy a
utilizar como modo de ejemplo, ¿no? Antes de que tengamos esta gran herramienta como ayuda, que es el Google Earth, era un poco difícil el poder iniciar un levantamiento catastral en una zona donde no teníamos cartografía. En cambio, con el avance tecnológico, yo la cartografía lo puedo tener en un celular. Y es muy útil el poder ir recorriendo y viendo y evaluando si la información que tenemos acá en esta herramienta del Google Earth está representando la realidad, porque hay que tener bastante cuidado que estas imágenes no son actualizadas en algunos casos, pero me van a servir para poder llegar a establecer una cartografía inicial, principal, ¿no? Una cartografía inicial. Entonces, voy a realizar como modo de ejemplo, ¿no?, un proceso, en primer lugar, de obtener una imagen de una determinada zona, ¿no?, y poderla, en este caso, georreferenciar y además vectorizar esa información. Voy a buscar una zona que tengamos una resolución mejor, una resolución que me permita poder, en este caso, realizar ese proceso. En primer lugar, estoy yo estableciendo una determinada zona, ¿no?, que voy a utilizarla para realizar el proceso de georreferenciación. Acá tengo esta imagen, ¿no?, en la cual yo voy a establecer unos puntos de control, ¿no?, que me permitan la georreferenciación de esta imagen. En primer lugar, tenemos acá unas herramientas, por ejemplo, de agregar unas marcas. Esto me va a permitir poder obtener el valor de las coordenadas de estos puntos. El procedimiento sería el siguiente. Voy a marcar un determinado punto, voy a cambiarle, en este caso, de la forma de la marca. Puedo obtener este cuadrado o este círculo. Vamos a utilizar esta parte de acá. Le voy a dar un color que lo pueda identificar, color rojo, ¿no? Le voy a dar, en este caso, voy a dar a aceptar y le voy a dar una denominación de un punto 1. Lo voy a ubicar en una parte de la imagen. Este procedimiento es aproximado y acá, si se dan cuenta, me está apareciendo las coordenadas, ¿no?, de ese punto. Si yo lo voy moviendo el punto, va variando
las coordenadas, ¿no? Además de la coordenada tenemos la zona, que es importante tener en cuenta, la zona 18 y las coordenadas. Entonces, estas coordenadas están acá. Utilizando el Excel lo voy a ir trasladando este valor. Este valor es la coordenada este. Hacemos un copy de ese valor. Vamos a poner acá un encabezamiento, que son los puntos. La coordenada este, la coordenada norte. Mi primer punto es el punto 1 y la coordenada este de ese punto lo tengo ahí, que lo he sacado del Google Earth. De la misma forma, copio, en este caso, la coordenada norte y lo llevo a un Excel. Ahí tengo mi primer punto. Una vez que ya tengo ubicado el punto y generado en un Excel el valor de coordenada de ese punto, le voy a dar a aceptar, ¿no? Acá tengo mi primer punto, que es el que me va a servir para poder hacer la georreferenciación de la imagen. De la misma manera, vamos a agregar otro punto. Lo vamos a ubicar en este lugar, en esta posición, ¿no? Y proseguimos haciendo el traslado del valor de la coordenada a un Excel. Tengo un punto 2, mi coordenada este, y además mi coordenada norte. Estos valores de coordenada me van a servir para darle la ubicación espacial de esa imagen. Acá tengo ya dos puntos. Le doy a aceptar, con el cuidado de no mover el punto porque ya he copiado la coordenada. Y voy a generar un punto 3. Lo voy a ubicar, como hay una parte curva acá, lo voy a ubicar en esta posición, siguiendo las avenidas principales, y hacemos el copiado de la coordenada, tanto en el este como en el norte. Este sería mi punto 3. Que estoy generando. Viendo la distribución de los puntos, voy a generar unos 2 puntos más para ajustar mejor. Este sería el punto 4, para ajustar mejor mi imagen. Copiamos la coordenada este. Además, la coordenada norte de esa información. Ahora tengo un punto 4. Bueno, y por cuestiones de tiempo vamos a generar un punto más. Podemos poner unos puntos acá, ajustar mejor, pero el objetivo es ver el procedimiento.
¿no? Después podemos ajustarlo poniendo una mayor cantidad de puntos a la imagen, pero como es referencial, no voy a obtener una precisión, ¿no? Voy a ir generando esta información que, según mis objetivos, va a tener una precisión aproximada, pero que me va a permitir poder hacer una evaluación de ese tipo de información. Acá me olvidé, pero no hay problema. Vamos a propiedades y cambiamos como punto número 5. Tenemos los 5 puntos bajo un valor de coordenadas, y estos puntos me van a servir para georreferenciar. Como siguiente paso, ahí están los valores, ¿no?, de los puntos. Voy a grabar esa información. Le voy a dar una ruta voy a crear, para hacerlo más rápido, voy a crear acá una carpeta. Voy a poner práctica de georreferenciación. ¿No? Y recomiendo, para que no haya conflictos con el ArcGIS, de grabarlo en una versión 97-2003, asegurarse. Vamos a poner acá coordenadas para georreferenciar, y en la hoja 1, para poderlo identificar, también voy a poner coordenadas. ¿No? En este caso ya tenemos estas coordenadas que le hemos ruteado sobre, y además tenemos esta imagen, ¿ya? Estoy poniendo esta imagen para poder grabarla y georreferenciarla al final, ¿no? Voy a guardar lugar como, vamos a guardarlo como imagen mejor, guardar imagen. Acá me sale acá, si puedo poner un título, me voy de frente a guardar la imagen, ¿no? Lo grabo en el disco D y creé una carpeta acá, práctica de georreferenciación, imagen 1, por ejemplo. Lo voy a guardar y va, en ese caso, a guardarse la información. Vamos a esperar que se guarde la imagen para luego proceder, en este caso, a la georreferenciación. Este procedimiento me puede servir, en este caso, si no tengo yo una información cartográfica a nivel al menos de manzana, y que me va a permitir el poder clavar esa información. Bueno,
un poco para priorizar el tiempo, se está demorando un poquito más. Este procedimiento que hemos visto acá, bueno, yo he creado ya anteriormente otra imagen de otra zona y más bien voy a utilizarla para priorizar el tiempo, ¿no? Voy a cancelar el proceso, pero hemos visto ya en este caso ese procedimiento. Tenemos una imagen, tenemos unas coordenadas. Entonces, con esa información vamos a hacer uso del ArcGIS. Voy a generar o voy a adicionar en primer lugar los puntos de coordenadas. Ya lo tengo. Aclaro, esta es otra zona, pero que sigue el mismo procedimiento, ¿no? Acá están, estoy adicionando una información que yo he grabado en Excel, que lo hemos grabado. Tenemos acá esta tabla de lo que habíamos hablado, que podemos tener en este caso una información. Tenemos esta tabla, ahí estamos viendo los valores que hemos puesto, ¿no? Luego vamos a adicionar la imagen de la zona. Tenemos acá la imagen, en este caso trabajé con 4 puntos. Esta imagen, si se dan cuenta acá, está en una posición, no está georreferenciada, tiene unos valores arbitrarios, a diferencia de esta información que en este archivo de tabla voy a generarlo como un archivo gráfico de puntos que van a estar ubicados espacialmente según las coordenadas que hemos puesto. Para eso hacemos clic con botón derecho y vamos a generar un archivo de puntos en base a esas coordenadas. Acá inicialmente me sale un cuadro de diálogo que tengo que establecer. Mi eje X, yo le digo que el valor del eje X es un valor de la coordenada este, ¿no? El eje X, el valor de la coordenada este. El eje Y, tenemos acá, le voy a establecer que es mi coordenada norte. El eje Y, mi coordenada norte. Como no tengo y voy a elaborar planimetría, acá tenemos, lo podemos dejar en blanco, sin valor, la coordenada Z, ¿no? Sistema de coordenadas, después lo podemos establecer. Por ahora vamos a ponerlo, vamos a darle OK, le vamos a aceptar y ahora sí, se dan cuenta, se ha generado una información en punto, como entidad punto, que tenemos acá, ¿no? Con una ubicación espacial. Ahí están los puntos, los 4 puntos de la imagen, que en este caso por tema de tiempo ya lo he tenido generado. Es en otra zona, pero el procedimiento es el mismo. Para no equivocarnos,
vamos a darle, ¿no?, los valores de cada punto. Tenemos punto 1, 2, 3 y 4. Si se dan cuenta ustedes acá, tenemos los puntos, pero no podemos ver la imagen. Claro, es lógico porque esta imagen lo he importado y ha caído en una posición cualquiera. Es más, el tamaño de la imagen tampoco nos corresponde. Para eso vamos a hacer uso, acá tenemos las coordenadas, si le doy acá un zoom, tenemos la imagen, ¿no?, en distinta posición. Entonces, ¿cuál es el comando que me va a servir para un tema de georreferenciación? Es este comando. En mi caso, este comando ha salido en la lista de comandos, pero puede ser que no salga en esa lista, ¿no? No lo tengo acá. Entonces, vamos, en este caso, a adicionar, ¿no?, en herramientas. Vamos a ver que está desactivado. O sea, si no lo tengo yo, si no tengo ese comando, lo puedo obtener, ¿no?, de la barra de herramientas y activar el tema de georreferenciación, ¿no? Acá está. ¿Se dan cuenta? Ya sale activado. Lo podemos colocar en esta parte de acá, ¿no? Vamos a georreferenciar la imagen tomando como referencia estos 4 puntos. Para eso hacemos uso de esta acción. Voy a ir a la imagen y el procedimiento es el siguiente. De esta imagen que vemos acá, yo voy a indicarle que este punto que ha sido grabado de la imagen, que tiene una coordenada arbitraria, distinta, este punto de acá le va a corresponder a este punto de acá. Si se dan cuenta, me jaló la imagen a esa posición, pero esta imagen todavía no está correctamente escalada ni georreferenciada. ¿Por qué digo esto? Miren, el punto 2 que está acá en la imagen debería estar en esta posición. El punto 3 que está acá en esta imagen debería estar en esta posición de acá. Y el punto 4 también debería estar en esta posición de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, seguimos ajustando este punto, le va a corresponder a este punto de acá y se va arreglando la posición de la imagen. Ahora sí, casi tenemos escalada la imagen, ¿no? Y como tenemos 4 puntos, yo puedo ajustarla de una mejor forma. Este punto de acá, no sé si se aprecia, acá tengo su punto de coordenada, está en posiciones distintas. ¿Qué hago? Lo llevo a esta coordenada, se ajustó mejor, y por último me voy al punto 4 y hago lo mismo. Tengan en cuenta que es de la imagen al punto, ¿no? De la imagen al punto. Y de esta forma tengo
la imagen georreferenciada. Ahora los valores, cuando hago un recorrido con el mouse de la imagen, están saliendo acá como valores 282.000 y 8.660.000, que son las coordenadas reales, ¿no? Entonces, de esa forma hemos realizado la georreferenciación, ¿no?, de la imagen, ¿no? Es un proceso muy simple que en la realidad podemos y se hace, pero ya con coordenadas reales. Acá estas coordenadas las hemos obtenido de el Google Earth como procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento más técnico? Bueno, se hace vuelos fotogramétricos, se establecen puntos de control que me van a servir para hacer la georreferenciación, el escalamiento y las correcciones, en este caso de las imágenes. Como proceso práctico, utilizando este software, es que hemos planteado utilizar esta imagen del Google Earth para poder mostrarle la georreferenciación y el escalamiento en el mismo proceso de georreferenciación. Entonces, ya tenemos acá esta imagen donde podemos apreciar una serie de elementos cartográficos y catastrales. Vemos acá unas áreas verdes, ¿no?, un complejo deportivo, aparentemente acá, y unas manzanas que podemos, en este caso, hacer una demarcación. Viendo los procesos catastrales, el siguiente paso que vamos a realizar es generar archivos en el formato SHADE que me van a servir para poder digitalizar esta imagen con las limitaciones de la resolución que tiene esta imagen, pero como procedimiento va a servir, ¿no? En este caso vamos a utilizar el comando de edición, ¿no?, la herramienta de edición. Antes que nada vamos a crear mediante este comando que es el arcatálogo, vamos a crear estos depositorios de elementos gráficos en el cual se van a guardar la información que voy a digitalizar. De la siguiente manera, voy a abrir acá el arcatálogo, vamos a poner acá, y está. Voy a crear esos archivos en una determinada ruta, ¿ya? Voy a utilizar en D creé práctica de georreferenciación, ahí lo voy a crear, ¿no?, con botón derecho dentro de esta carpeta que es práctica, ¿no? Bueno, tenemos coordenadas nada más. Con botón derecho vamos a crear, en este caso, ¿no?, un SHADE que me va a servir para poder digitalizar esa imagen. Acá tengo, le voy a dar un determinado nombre, voy a crear primero un sector, como es una área que voy a delimitar,
no puede ser un punto. Acá tenemos polilíneas, polígonos. En este caso va a ser un polígono, ¿no? Todavía no le podemos dar sistema de coordenadas y le damos OK, ¿no? Y vamos a crear en este caso el sector. Acá está lo que hemos creado ahorita. Está vacío, ahí hemos creado este sector. Vamos a crear otro shape, ¿no? Siguiendo el mismo procedimiento. En este caso vamos a poner la manzana catastral, manzana, como elemento va a ser un polígono y le vamos a dar también, acá tenemos ya la manzana y el sector. Creamos otro shape en la misma ruta que en este caso me va a servir para delimitar las áreas verdes. Voy a ponerle parques, puedo ponerlo área verde, y como es una entidad que tiene sus dimensiones, vamos a ponerle que también sea un polígono. Listo, tenemos acá parque, manzana y sector, ¿ya? Entonces vamos a, en este caso, vamos a cerrar el catálogo que me sirvió para poder generar los elementos gráficos que me van a servir para vectorizar esta imagen. Ahora, el siguiente paso vendría a ser la edición o la digitalización de esta información. Vamos a activar la edición, manzanas, parques y sector. Voy a trabajar, voy a dar OK para poder iniciar, en este caso, la elaboración de la digitalización del elemento que voy a generar, ¿no? Que voy a generar. Acá, en este caso, vamos a comenzar a generar, ¿no?, algunos elementos, por ejemplo, en una delimitación de las áreas, ¿no? Delimitación de estas áreas verdes, luego una delimitación o puedo comenzar de los sectores y luego pasar a lo que son las manzanas, ¿no?, en cada uno de estos elementos que voy a graficar, ¿no? Tenemos acá lo que es parque, manzana y sector, ¿no? Entonces, vamos a crear, ¿no? Vamos a crear ese polígono que en este caso me va a permitir para poder iniciar mi generación del polígono, que al final le voy a dar una serie de atributos, ¿no? A ver, vamos a ver.
para la generación, en este caso, de esta georreferenciación, ¿no? Tenemos acá el archivo que me va a permitir realizar la edición de este polígono, ¿ya? Una vez que hemos generado, en este caso, los archivos para poder digitalizar de esta imagen, dentro de este comando de edición hemos activado para poder editarlo y me salen acá los chase que he creado para iniciar la edición. Vamos a comenzar con el sector, que es el que va a delimitar, o voy a delimitar una zona mediante un polígono. Entonces activo el sector, le digo que voy a editar un polígono y comienzo yo la edición. Vamos a crear un sector en esta parte de acá, ¿no? Estos puntos voy a establecerlo acá. Vamos a generarlo de esta manera, ¿no? Este sería un polígono que en este caso me está marcando el sector, ¿no? Voy acá y ya se creó un archivo de esta tabla que me va a guardar el tema de los sectores, ¿no? Cierro acá. Ahora, dentro del sector lo podemos apagar, ¿no? Podemos visualizar. Vamos a generar lo que son las manzanas. Activamos acá las manzanas, vamos a acercar, le vamos a comenzar a digitalizar, en este caso, también un polígono. Todo lo que dibuje se va a guardar en esta parte de acá, esto que es manzanas. Para dar una idea, vamos a establecerlo acá, en este caso, lo que son las manzanas. Aproximadamente voy a ir marcando, finalizo, tengo una manzana, me acerco, voy a generar otra manzana, aproximadamente dándole alguna forma. En este caso acá parece que hay un pequeño pasaje, la imagen no nos ayuda mucho, pero el procedimiento es lo que yo quiero que se tenga. Tengo dos manzanas, ¿no? Podría estar dibujando de esta manera, acercándome para darle la separación. Hay que tener en cuenta que cada polígono de manzana debe estar separado por una vía, puede ser peatonal o vehicular. Ahí tengo el tema de las manzanas y podría estar yo generando, en este caso, ¿no?, una serie de polígonos que me van a demarcar. Vamos a hacer unas cuantas manzanas adicionales, ¿no? Vamos a ver acá que me van a determinar el elemento que quiero yo representar, ¿no? Tengo las manzanas. Genero otro más acá. Ya terminamos ahí, y así puedo yo estar dibujando las manzanas tomando en cuenta esta imagen, ¿no? Ahí está. Finalizamos ahí.
vamos a hacer unas 3 manzanas más para que se vea o se tenga la idea de este proceso, ¿no? Tenemos ahí, bueno, lo dejamos ahí. Ahora voy a continuar, en este caso, con lo que son los parques, ¿no? Vamos a cerrar un poco las manzanas, me quedo con los parques y voy a hacer polígonos que me marquen el parque. De esta manera estamos haciendo la digitalización, ¿no? La digitalización sobre una imagen que la hemos georreferenciado y me está sirviendo para generar una información básica, base, para hacer la planificación del trabajo antes de realizar un diagnóstico general, ¿no? Tenemos otro parquecito acá que vamos a ir formando de esta manera, ¿no? Por acá vemos otro por acá, que eso ya estaría. Voy a prender el sector para ver hasta ahí nada más tenemos información. Voy a generar un polígono como parque, aunque no sería esto, pero aprovechando esta información vamos a generar de este gran complejo deportivo que tenemos acá, ¿no? Ahí está. Vamos a ver que acá podemos ya parar la edición, ¿no? Ya se desactivó, podemos parar la edición y vamos a ver lo que hemos generado. Acá tenemos una tabla, fíjense aquí, ¿no? Me muestra cada elemento que he generado, ¿no? Como parque, ¿no? En esta pequeña tabla vamos a ver acá lo que son las manzanas. La manzana vamos a activarla. Ahí tenemos las manzanas que hemos generado. Tenemos ahí, correcto, las manzanas. Y el sector, ¿no? En el sector solamente tenemos uno solo, un atributo, ¿correcto? Ahí tenemos entonces la información digitalizada. Bueno, a esta información le podemos ir generando otros atributos. Por ejemplo, podemos crear, podemos adicionar, ¿no? Una columna, código, por decir, esa columna que sea un texto, ¿no? Que tenga una dimensión de 10, demasiado, pero ahí está, ¿no? Y ya tenemos acá para poder darle una numeración de repente, ¿no? Vamos a ver eso después. Acá tenemos la información de lo que es la manzana. Si vamos a poner una numeración, nuevamente activamos la edición y acá podemos colocarle un determinado número, ¿no? De manzana, 001, ¿no? 002, 003, 004, 005, haciendo la codificación
de las manzanas. ¿Listo? ¿No? Cerramos esta tabla y también cerramos la edición. Cerramos la edición, ¿no? de esta tabla, ¿no? Cerramos la edición, ¿correcto? El sector también, de la misma manera, podemos crear, vamos a adicionar un código, en este caso es un código de sector, puede ser un texto 0, 1, por poner un número de sector, ¿no? Código de sector, falta crearle la edición, vamos a activar la edición, ¿no? Para poder ponerle el código que corresponde, ¿no? 01, ¿no? Vamos a bueno, tenemos ahí sector 1, ¿no? Para determinar, no me está aceptando, de repente lo creé mal, pero ahí está, tenemos ahí el sector 1, y así podemos estar generando una serie de campos, ¿no? Que nos permitan luego hacer la edición. Tenemos acá, ¿no? Lo que es manzanas, podemos ir estableciendo ahí en lo que es manzanas los códigos correspondientes. Entonces, acá tenemos la tabla y tenemos ahí la codificación, ¿no? Que luego podemos estar trabajándolo, editando en un plano. Ahora bien, podemos hacer además una serie de análisis para ver la influencia bajo un determinado rango, y en estos casos podemos utilizar este comando de geoprocessing. En geoprocessing hay un elemento hay un comando que es el buffer, ¿no? ¿Qué me permite esto? Me permite establecer unos radios de influencia de algún determinado elemento. Por decirles, vamos a ver acá, vamos a hacer el análisis. Voy a dibujar acá tengo los parques. Voy a dar un color verde para poder identificar lo que son parques, ¿no? Ahí está, color verde, los parques. Y voy a dibujar acá una manzana más, ¿no? Vamos a dibujar una manzana más que en este caso me permita poder hacer el análisis, ¿no? Voy a dibujar, estoy seleccionando una manzana adicional para dibujarlo en esta parte de acá y analizar con el parque mediante un buffer, ¿no? Tenemos la manzana, el polígono, y voy a dibujar acá esta manzana de aquí, ¿no? Aproximadamente tenemos acá esta manzana, ahí podría ser, ¿no? Vamos a finalizar. Dentro de esa manzana yo voy a
voy a generar lotes que me determinen. En este caso estoy creando, vamos a crear acá, en esta parte de acá que ya habíamos creado la carpeta, era lo que era práctica de georreferenciación. Vamos a adicionar un chain más, que sería lote, no, voy a poner en mayúscula lote, y que sea un polígono, ¿no? Tengo ahí lote, cerramos acá, ¿no? Y en este caso vamos a crear, ¿no?, un lote, sacar un lote para hacer un dibujo sobre ese lote, ¿no? Vamos a cerrar acá. Vamos a adicionar este lote para hacer el análisis correspondiente, ¿no? Tenemos manzana, ¿no?, sectores, y faltaría lo que es lote, ¿no? Entonces, en este caso, si queremos hacer un análisis utilizando el buffer, vamos a analizar este parque de acá, cuánto influye en un determinado rango hacia unos lotes si estuviéramos acá, ¿no? Sobre esta manzana. Entonces, para eso vamos a utilizar esta opción de buffer, ¿no? Aquí yo voy a indicarle cuál es el que quiero hacer el buffer. Le voy a decir que es los parques, todos los parques, ¿no? Entonces estamos acá activando el parque y más o menos un rango de 5 metros, o ponerle 15 metros, ver, ¿no?, un rango de 15 metros, ver en este caso qué elementos están siendo influidos en ese rango. Si se dan cuenta, acá está apareciendo un nuevo chain de el buffer. Voy a desactivarlo. Ahí está el parque original, ¿no? Y ahí está el buffer parque. Vamos a ponerlo en todo caso para que se pueda visualizar. Ahí tenemos, ¿no? ¿Qué me ha hecho el buffer? Me ha creado otro polígono como una paralela a una determinada distancia. En este caso, lo que le dimos fue, creo que 10 o 15 metros. ¿Qué puedo hacer luego acá? Acá tengo, en este caso, ¿no?, que este polígono se está intersectando con esta manzana, ¿correcto? ¿No? Entonces yo puedo, además de ver la superposición que se ha creado haciendo este buffer, quiero saber qué tanto de área o qué espacio de esta manzana está siendo superpuesto con este buffer. Para eso, dentro de estas herramientas de geoprocessing, voy a utilizar lo que es intersección, ¿no? Vamos a hacer la intersección entre el buffer del parque con lo que es manzana, ¿no? Acá lo puedo establecer una ruta, lo dejamos ahí,
¿no? Y ya me ha creado acá, en este caso, vamos a visualizar, voy a apagar algunos elementos para poder crearme, ¿ve? Estos son los polígonos que se han creado, ¿no?, a través del buffer. Tengo el área, tengo las dimensiones, y de esta manera estoy generando este tipo de información. Con geoprocessing podemos tener uniones, intersecciones, buffer, unir elementos. Tenemos una serie de aplicativos que podemos hacer, en este caso, con el geoprocessing, ¿no? Ahora bien, aprovechando, en este caso, lo que hemos realizado, tenemos la imagen, ¿no? Tenemos acá las intersecciones, los parques, las manzanas y el sector. Lo que podemos realizar ahora es ver cómo esta información que lo hemos generado en el ArcGIS mediante estos polígonos, poder verlo con un mayor detalle en un determinado espacio. Para eso debemos establecer, porque hasta ahora no lo hemos hecho, hemos puesto las coordenadas, pero no tenemos un sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, a continuación vamos a generar, ¿no?, un sistema o vamos a asignarle, en todo caso, un sistema de coordenadas a los elementos que hemos creado. Entonces, para eso vamos a activar dentro de Data Management Tools lo que es proyecciones y transformaciones, y vamos a definir, ¿no?, la coordenada. Acá me sale un cuadro de diálogos en la cual voy a establecerle a los parques un sistema de coordenadas, que en este caso yo lo tengo como favorito ya, y voy a seleccionar WG84 18 sur de zona, que sería ese sistema de coordenadas. Lo voy a crear ahí. Voy a crearle también lo que son las manzanas. Selecciono las manzanas donde hay información, ¿no? Manzanas. Y por último, lo que son los sectores, ¿no?, para que todos tengan el mismo sistema, porque así lo es el sector. Y creamos acá ya tenemos todos estos elementos que hemos creado, ¿no?, con su determinada proyección, ¿no? Entonces, ¿qué podemos lograr con eso? Hacer una serie de análisis, y además poder, en este caso, exportar esta información, ¿no?, nuevamente al Google Earth, que fue nuestro inicio. Habíamos extraído, ¿no?, información de una imagen de Google Earth, lo hemos importado, lo hemos georreferenciado, lo hemos escalado en un ArcGIS. Ahora lo que vamos a realizar es las manzanas que hemos digitalizado, en este caso, utilizando estas herramientas, lo podamos visualizar nuevamente
haciendo uso, en este caso, del ArcGIS, del Google Earth, ¿no? Para eso vamos a realizar, ¿no?, el siguiente procedimiento. Vamos a generar vamos a exportar a una extensión que lo reconozca el Google Earth. En primer lugar, vamos a exportar lo que son los parques, ¿no? Acá me crea una ruta, lo dejo ahí, no me interesa. Lo que me interesa es crear SKMZ, ¿no? Supuestamente ya lo fue creado, lo que son parques. Ahora voy a hacerlo de la misma manera en lo que es manzanas, ¿ya? Lo que tenemos ahí, las manzanas, ¿no? Sale un rango acá. La manzana vamos a crearle y el sector, ¿no? Vamos a crear el sector también, ¿ya? El sector, ya. Una vez que hemos creado tanto la manzana, el sector y el parque, porque para poder hacerlo, encontrarlo más rápido, le voy a dar mejor una ruta más pequeña, ¿ya? Vamos a crearle una ruta más pequeña. SIG ejercicio, vamos a ver en qué ruta está. De SIG ejercicio, bueno, ahí lo vamos a poner. Parque, ¿ya? Le he puesto una ruta más pequeña nada más para poderlo hacerlo más rápido. Ya he generado el parque. De igual manera vamos a ver la manzana, el mismo SIG, como ahí existe una manzana, voy a poner manzana 2 para no chancarlo, manzana 2, ¿no? De esta manera tenemos más rápido el acceso a la información, manzana y sector, ¿no? Sector también. Vamos a poner el sector, ¿no? Lo ruteamos, ponemos el nombre, sector, y lo guardamos, ¿no? Para exportarlo al Google Earth, ¿no? Vamos a ver, está activado, ya está. Ahora vamos a abrir el archivo. Acá tenemos ya la ruta y vamos a generar. Como ya está georreferenciado, entonces me va a llevar al espacio que corresponde. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos las manzanas que habíamos dibujado en el ArcGIS, pero ahora tenemos una visión general. Vamos a abrirlo de esa manera también, lo que son los parques que hemos creado, ¿no? Y se llega a esa posición. Y por último vamos a abrir lo que es el sector, ¿no? Ahí tenemos el sector, ¿no? Podemos apagar el sector y tenemos de esta manera la información, pero en el Google Earth, ¿no? Entonces, de esta manera, de esta forma, con un proceso de imagen que he creado acá, ¿no? Hemos podido establecer elementos gráficos que me están marcando lo que son las manzanas,
los parques y los sectores. Además, hemos creado, ¿no?, una área de influencia mediante buffer, área de influencia, que también podemos, si deseamos, también podemos exportar esa área de influencia. En primer lugar, vamos a darle el sistema de coordenadas, o si no, no se va a ubicar espacialmente ahora a los parques buffer, que es lo que hemos creado. Si se dan cuenta, acá no tiene sistema de coordenadas. Le vamos a crear ese sistema de coordenadas y una vez que ya hemos designado, podemos exportarlo, ¿no? En este caso eran estos parques buffer, ¿no? Parque mediante un área de influencia. Área de influencia, ¿no? Le damos OK y vamos a poder abrir. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos. Podemos hacer una serie de análisis luego espaciales que nos permitan generar esta información. Esto es muy útil también en la medida de que luego, de repente, ya con equipos topográficos, podamos ir levantando esta información, ¿no?, y ir superponiendo, en este caso, a estas imágenes que tenemos acá. Por ejemplo, acá tenemos una proyección, o mejor dicho, un trabajo, donde en este caso estamos generando una poligonal topográfica, y esa poligonal, ¿no?, estamos teniendo acá en esta imagen. Podemos hacer un control de avances de información, y en este caso esa es la utilización de estas herramientas que me van a permitir, sin tener una cartografía, generar esa cartografía, ¿no?, generar esa cartografía utilizando estas herramientas. Tenemos acá, si se dan cuenta, ¿no?, la ubicación que no existía de esta manzana. Así podemos realizar, en este caso, una serie de ediciones que no podemos abarcar estas imágenes. De repente, con una imagen de una mayor resolución, establecer todo este proceso que nos va a conllevar a generar una cartografía referencial que me permite, en este caso, utilizarla para los análisis correspondientes, ¿no? Bueno, de esta manera hemos tratado el tema que correspondía a esta unidad con relación a lo que es la utilización de algunos comandos de ArcGIS, ¿no?, en el tema
de georreferenciación, digitalización sobre esas imágenes, creación de buffer para ver los grados de influencia y procesos, o mejor dicho, algunos aplicativos en lo que corresponde al proceso de geoprocesamiento, que en este caso hemos utilizado la parte de la intersección para ver el grado de superposición entre este polígono y el otro polígono, que salió como resultado, ¿no?, esta parte de acá, ¿no? Bueno, la próxima clase estaríamos viendo todo el tema de la generación de puntos de control de la red geodésica nacional como complemento de esta unidad, ¿no? Muchas gracias y hasta la próxima clase.